triste, sin Dios y sin esperanza. Empiezas a crecer en un mundo en donde ves que enfrente de ti casi matan a tu padre, en donde ves que tu abuela, en vez de acobijarte, porque éramos dos pequeñitas, que le suplicábamos que dejaran, llegaban los policías enfrente de la casa y golpeaban a mi papá, le daban con las macanas en la cabeza y la sangre literalmente así, le abrían la cabeza y le salía. Y nosotros gritábamos, y no fue una vez, fueron varias veces que pasó esto. ¿Y saben lo que pasaba en la escuela? Los niños empezaron a hacernos bullying a mi hermana y a mí, porque decían que no teníamos a mi mamá y porque decían que mi papá era un borracho, que se lo llevaban a la cárcel a la hora que querían. Había una hermana que se llama Carmen, que siempre nos hablaba de la palabra de Dios, pero como yo estuve muy arraigada en el catolicismo, pues nunca hice caso. El Señor desde ese momento nos estaba llamando, pero el ser humano es duro de corazón. Empezamos a crecer, empieza a pasar el tiempo, ¿y qué creen que pasa? Se complican las cosas. Los niños se vuelven muy duros con nosotros, al grado de que llegábamos a la escuela y por el hecho que veían que mi papá pues no llegaba a la escuela, no llegaba a juntas, porque no sabía si ponerse a trabajar o ir a las juntas. ¿Qué pasa con los niños? Empiezan a hacernos más bullying a mi hermana y a mí. Rompían nuestros cuadernos, rompían nuestros libros. Fue algo muy triste. Ahora me pongo a pensar las cosas y digo, si hubiera conocido al Dios que ahora conozco, mi vida no hubiera sido así de triste, porque en Dios hay esperanza. Y si tú le das el primer lugar a Dios en tu vida, créeme que todo te va a salir a bien. Porque si yo hubiese conocido a ese Dios del que yo religiosamente conocía, probablemente no me hubiera evitado los problemas, pero sí que la carga fuera menos, que fuese yo acompañada con alguien que se llama Dios. Yo empiezo a crecer, pues yo también, como todo buen católico, me arraigo en la iglesia católica, muchísimo. Empiezo a servir, empiezo a ser catequista de niños, empiezo a traer a jóvenes, a muchos jóvenes. Eran muchos jóvenes los que venían a la iglesia católica. Me arraigo tanto que empiezo también a adquirir odio, porque era odio hacia los cristianos. Cerquita de ahí de la casa está Monterarad, está como a media cuadra. Y luego se ponían a cantar alabanzas y yo, ay no, que se callen, que se callen. Yo nunca pensé que yo iba a pisar ese lugar. Pasa el tiempo, mi papá como pues ve que ya habíamos sufrido mucho bullying en las escuelas, opta por mandarnos a una escuela de monjas, de puras niñas, porque pues veían que sufríamos mucho, que de verdad que ya no veíamos, dice un dicho a lo duro, sino a lo tupido, porque eran muy groseros los niños. Las mamás creían que podían venir y podían pisotearnos. La verdad es muy fuerte lo que pasó allá en Cuijingo. Mucha gente incluso no daba nada por nosotros. Decían que íbamos a acabar como prostitutas con mi hermana. De verdad, o sea, era muy cruel. La gente es muy cruel cuando no conoce a Dios. Entonces yo crezco con mucho coraje y mucho resentimiento hacia la familia de mi padre, hacia sus hermanas, hacia su mamá y hacia los niños y los adolescentes que a mí me hicieron mucho bullying en la escuela. Y yo dije, yo voy a estudiar mucho, voy a prepararme, y el día que yo logre obtener un título, voy a venir a este pueblo y me la van a pagar todos los que me hicieron daño. Era mi errónea idea, mi vaga idea. Yo no conocía a Dios, a pesar de que yo podía estar en la iglesia católica, yo rezaba. Era yo de esas, no hombre, el pastor Tomás lo sabe, porque hasta un día pasó y me dijo, no les enseñes eso, enséñales la Biblia. Y yo le decía, cállese, hasta me seguía, porque yo me agarraba a mis niños, que eran como 40 niños los que me tocaban, y iba yo por todas las calles de Cuijingo a gritar que Cristo vivía. Cristo vive, y decían, está bien loca, esa muchacha va a ser monja. Y yo decía, sí, voy a ser monja. Pasa el tiempo, estoy estudiando en una escuela de monjas, me empiezo a preparar aún más y más. Y llega el momento en el que estas monjas tienen contacto con el movimiento del Opus Dei. El Opus Dei es un movimiento que sale del Vaticano, de Roma. Y ellas me dicen un día, échale ganas, eres una de nuestras mejores alumnas. Hay 3 becas para irse a estudiar a Roma. Y yo dije, no, pues Roma, ¿cuándo? Le empiezo a echar muchas ganas. A la edad de 15 años, casi 16 años, para no hacérselas tan larga ni tan cansada,
Yo me enfoqué tanto en mis estudios, tanto en el dolor que me había hecho la gente, que me puse a estudiar aún más de lo normal. Hasta que un día dicen las monjas: oye, ¿aceptas irte a concursar a Cancún, a Benito Juárez, por una beca para irte para Italia? Y le dije: pues sí, no pierdo nada con intentarlo, ¿verdad? No pierdo nada, al fin y al cabo, pues el que no arriesga no gana, había dicho en ese momento. Acepté, me fui, nos fuimos un mes con las monjas, nos fuimos como 20 chamacas y 20 chamacos, éramos como 40. En eso que me dicen, de todos los que están aquí, 3 salieron sorteados, 3 sorteados, porque no es para las becas, para irse a Roma durante 2 meses y concursar por una beca del 100%. Ustedes no pueden concursar por becas ni del 25 ni del 75, porque pues obvio es mucho dinero. Y yo decía, pues bueno, si ya salí sorteada y todo, empezamos a mover los papeles, y mi papá me llevó a la embajada de Italia, empezamos a ver lo de mi pasaporte, porque yo era menor de edad. Entonces pasa el tiempo, estoy en Roma, y de repente le llega una llamada a mi papá, y le dijeron que yo me había ganado una beca del 100%. Cuando mucha gente de mi pueblo lo empezó a saber, toda la gente del pueblo lo empezó a tener aquí. ¡Wow! Esa niña se ganó una beca en Roma. Y pues ya saben, la niña que se fue todo humilde un día se va a estudiar a Roma, 5 años. Fui misionera católica, estuve en muchos países como misionera católica, me arraigué aún más en el catolicismo, pero seguía con mi mismo coraje hacia la gente que a mí me había hecho daño. Gracias, hermana. Amén. ¿Qué pasa después de esto? Termino los 5 años de estudiar allá. Yo estudié en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, estudié psicología humana, porque no había más carreras, solo había arquitectura y había docencia, pero yo decía, no le tiro a eso, y pues yo quiero estudiar en esta universidad y solamente esas 3 carreras. Me voy por psicología y opté por estudiar psicología. Yo no puedo titularme porque pues el dinero es mucho que se necesita para poder titularte en una escuela como esas. Yo di gracias porque pues me dieron lo que fue la manutención alimenticia y la manutención académica, pero lo que respecta a la manutención de la estadía, mi papá tenía que proveerme ese dinero mensualmente. Entonces él me dijo: yo estoy muy orgullosa de ti, estoy muy orgulloso de lo que dicen aquí en el pueblo de ti. Después de que no daban nada por ti nadie, pues esa niña se va a ir a estudiar a Roma. Y todos, wow, ¿no? Pero no es el guau, o sea, no conocí a Dios, y sin Dios no eres nadie. Así Amén. Puedas tener todas las pertenencias, así puedas conocer el mundo entero, sin Dios no somos nada. Y yo seguía teniendo ese mismo coraje hacia la gente que a mí un día me hizo mucho daño. Mi papá mensualmente me mandaba una cierta cantidad para pagar con otras compañeras el cuarto donde vivíamos, porque la universidad no cubría eso. Después de esto termino la carrera, y yo no me quería regresar a México. Yo lloré, la primera vez que me fui lloraba porque no quería dejar a mi papá. Llorábamos, pues mi papá es mi papá, mamá, o sea, él me crió. No, a pesar de que él tenía errores, él fue buen padre porque no se volvió a casar. Nos crió a mi hermano y a mí, y a pesar de que él no conocía de Dios, saber cómo le hacía a este hombre, pero nos sacó adelante. Con muchos problemas, claro, por no conocer a Dios. Somos duros, el ser humano es duro de corazón. Pero no, lo importante no es de que me fui a Roma ni nada de eso. No. Aquí lo importante viene cuando Georgina regresa, después de 5 años a México. Georgina regresa diferente. Como yo les había dicho, con ganas de tomar venganza. Yo dije, ahora sí, todos me la van a pagar. Y así decía. Y ahorita lo cuento y me da risa. Me da risa esos pensamientos que tenemos cuando no estamos en Cristo. Regreso, empiezo a trabajar, gracias a Dios me dan de volada trabajo en un sanatorio, pero pues yo no quiero estar en ese sanatorio, yo me voy a otro sanatorio, hasta tuve para elegir. Me fui a trabajar, Dios tenía un propósito. ¿Cómo es Dios cuando tiene propósitos con nosotros? Amén, amén. Dios cuando pone la mirada en alguien no la va a quitar, no la va a quitar de ti. Amén. Así es que mejor hay que obedecer por las buenas. Cuando estuve en el 2007, me tocó estar en el terremoto de Perú. Fue el 17 de agosto del 2007. Ahí un pastor nos habló, a mis compañeros misioneros y a mí, de que aceptáramos a Cristo y que dejáramos de hablarle mentira a la gente. Y yo decía, no. Y el pastor un día se acercó y me dijo,
tú vas a ser alcanzada un día y tú un día vas a traer almas para Cristo. Bendito Dios. Dios. Lo que hago, le digo, yo soy misionera. No. Un día yo traía un crucifijo acá, no era monja, era misionera. Yo traía un crucifijote acá. Decía, no, dice, esto no te va a servir porque Dios no está aquí. Tú un día vas a tirar esto y tú un día vas a, en el nombre de Jesús, tú un día vas a hacer que mucha gente por medio de ti venga a los pies de Jesús. Yo odio a los cristianos, nada más porque nos daba comida este señor, porque allá en Lima, en el Callao, había el rumor de que iba a haber un tsunami. Pues no podíamos salir, no había luz, no había nada, estaba todo horrible, los edificios se habían caído. Estaba todo bien feo y este pastor nos daba de comer, por eso yo le aceptaba que me hablara de las cosas de su Dios, yo decía en ese tiempo. Terminando, yo me regreso para México. Yo no quiero estar en México, odio, según yo, Huijingo, porque mucha gente me hizo daño. Mucha gente al ver cuando vengo de Roma me empieza a hablar muy bonito, de que, ay, Georgina, yo no les hablo. O sea, yo no conocía a nadie, yo desconocía a la gente. Mi altivez era tan alta que ni a mi misma familia. Empiezo a trabajar y empiezo a tener una solvencia económica muy estable, empiezo a construir una parte de la casa que mi papá me dio y todo va muy, muy, muy bien, hasta que dice Dios, ¿no quieres entender por las buenas? Pues tu libre albedrío, ahí está, hijita. Pero sabes que el enemigo no te va a dar nada bueno. Empiezo a dar clases en el Seminario Menor de San Cristóbal de las Casas, clases de parapsicología, alumnos de bachillerato que van para sacerdotes católicos. Empiezo a trabajar en el Sanatorio Rojas de Tuxtla Gutiérrez, empiezo a dar terapias de rehabilitación a las personas que padecen aún algún tipo de demencia. Me va muy bien. Pero ¿qué pasa con la niña que se fue? Ya no volvió. Llegaban los fines de semana y esa niña pues empieza a ingerir bebidas alcohólicas. Esa niña empieza a ver de cada 8 días normal irte a los antros. Pues estaba yo en San Cristóbal de las Casas, ¿quién me iba a ver? Nadie. A mi papá, con que yo le mandara su mensualidad, no me decía nada. Está sin Dios y sin esperanza. Yo tengo ese vacío. Tenía ese vacío, perdón, en ese momento. Decía, Señor, tengo un vacío muy grande. Y ni porque voy al seminario, y ni porque estoy en el coro católico, y ni porque hago esto. No, siento que llenes eso. Hasta que un día ahí, por ahí, de andarme metiendo en café, bar y todo eso, vine a conocer a una persona muy importante para mi vida. Conozco a esta persona, está estudiando jazz y música popular en la UNICACH, la Escuela de Ciencias y Artes de Chiapas. Estaba estudiando música. En mi vida, yo pensé que fuera cristiana esta persona. Me habla bonito y como a los 4 meses nos hicimos novios. Pero pues yo no sabía que era cristiano. Yo odiaba a los cristianos, ¿no? Porque pues igualmente hasta daba clases en el seminario menor y hasta luego él me iba a dejar ahí enfrente del seminario menor para dar clases y siendo cristiano, bautizado, habiendo ya sido utilizado por Dios para que jóvenes vinieran a Cristo. Jóvenes, la juventud. Ahí está la clave de todo. Ahí está la clave de la revolución para este país, para el mundo. Porque cuando Cristo alcanza a un joven, créanme que los jóvenes no se quedan callados. Entonces, conozco a esta persona, empezamos a salir, llevamos como medio año de novios y Georgina de repente, yo iba al gimnasio, hacía ejercicio, llevaba una vida sana, porque como psicóloga pues tienes que dar un cierto estereotipo de tu físico a la gente para que vean que tú estás cuerdo y no estás más loco que ellos. Amén, ¿sí? Entonces, bueno, voy al gimnasio, empiezo a hacer ejercicio y de repente Georgina se empieza a hinchar muy feo. Parecía un sapo. Horrible. Y decía mi esposo, ¿qué tienes? Porque me casé, ahorita les cuento eso. Dice, ¿qué tienes? Tú vas al gimnasio, ¿qué te está pasando? No sé, le dije. Bueno, de repente empiezo mal, me internan en el hospital. Empiezan a hacerme varios estudios, dicen primero que tengo cáncer, me quitan una bolita de un seno, no es cáncer, empiezan a ver, dicen es que es algo de la sangre, SIDA. Les digo, no, pues ¿de dónde? Nunca he donado, yo nunca me he metido nada de relaciones sexuales ni nada de eso, no entiendo por qué, a menos que haya sido por el contacto con alguna persona que a lo mejor tenía una herida abierta o no sé yo, ¿no? Yo sí me espanté porque estaba yo aislada en el hospital sin nada, todo bien feo.
Y a mi papá le dijeron, ¿sabe qué, señor Bruno? Su hija se va a morir, porque no sabemos qué tiene. Y mi papá se vuelve loco. Y dice, necesitamos patentes para estarla inyectando, porque pues no sabemos por qué se está hinche, parece globo. Su apéndice está a punto de reventar, se la tenemos que quitar. Para esto, mi novio me dice, oye, ¿no quieres que el pastor Josué venga a orar por ti? ¿Quién? El pastor, le digo, ese señor que hizo revolución aquí en Chiapas y que por su culpa más del 65% de los chiapanecos son cristianos. No, gracias. No, le digo, no, gracias. No, dice, es que yo no te dije, pero yo estoy ahí en la misión, una de las misiones del pastor José Pérez Pardo. Y yo le conté de tu caso, lo que estás pasando. Y dice que en Monte Sinaí ya alzaron un ruego por tu vida. Y yo, ¿qué te pasa? O sea, yo soy católica. No, pero pues... Y me dice, ¿sabes qué, Georgina? Cásate conmigo. Dios tiene un propósito para tu vida, pero eres muy dura. No es que sea dura, le dices que yo sí soy bien cimentada católicamente, porque yo estudié teología católica romana y a mí no, nadie me va a quitar eso. El chiste es que pasa el tiempo y acepta a la Georgina. Acepta casarse con él. Cuando yo me caso con Emanuel, porque así se llama mi esposo, pues empezó un proceso en mi vida. Él se había alejado de las cosas de Dios. Tenía 1 año y medio que él ya no servía. Que desde que se metió a estudiar esa cosa de música, pues le fue para mal, porque después de que Dios usaba grandemente su vida para la restauración de la vida de muchos jóvenes, pues él se empieza a meter también en el alcohol, no en las drogas, pero se empieza a meter poco a poco en eso. Como es el enemigo, a veces creemos que con el hecho de venir y sentarte aquí, ya eres cristiano y ya estás exento de que el enemigo te toque, pero eso es mentira. ¿Sabes por qué? Porque no hay sometimiento a Dios. Si tú no buscas a Dios, va a venir el enemigo, porque Dios te da lo que se llama libre albedrío. Y si tú no sabes hacer buen uso de ese libre albedrío, muchas veces decimos, es que Dios sabe por qué pasan las cosas. No, Dios no quería a Georgina enferma. Dios no llamó a Georgina en la enfermedad. Dios le llamó a Georgina con amor y misericordia. Dios me habló muchas veces, las cuales yo no quise entender. Y por desgracia el enemigo, pues al ver que yo no estaba bajo la protección de alguien llamado Dios, viene el enemigo a mi vida y empieza a hacer un alboroto horrible. Horrible. Yo me caso con mi esposo. ¿Y qué creen que pasó? A ver, jóvenes, y esos que dicen, no, lo voy a convertir. Se casó y fueron muy felices. Ay, no, felices por siempre. Tararán, tan, tan. No. Lo iba a convertir. No. Muchos dicen, ay, lo voy a convertir. No, la palabra dice que no hagáis yugo desigual, porque trae consecuencias. Y consecuencias que hasta hoy les puedo decir que sigo viviendo esas consecuencias. Por ese yugo desigual. Fue muy duro, sí. El Señor tenía un propósito para Georgina, pero el Señor no quería que fuera de esa manera. Pasa el tiempo, estamos casados, él iba a tocar a la iglesia, pues los músicos tienen que estar antes, no tienen que ayunar, y se empieza a meter a las cosas de Dios, porque dice que él le dijo a Dios, si tú la sanas, yo regreso, porque yo la amo. Yo quiero que tú la sanes, Dios. Y él empieza a buscar a Dios, pero pues Georgina no quiere. Y yo me voy a misa, y iba a misa. Y él se iba al templo a tocar. Empezamos con horrible, empezó el matrimonio horrible. Yo le escondía la ropa, hasta le llegué a romper la ropa para que no se fuera. Le corté sus pantalones, foliaba sus zapatitos, se los escondía. Y en un día nada más agarró y yo vi que se hincó. Y mis cuñadas me hablaban y me hablaban de la palabra de Dios. Aide y Sandra, así se llaman. Me visitaban. Georgina, Dios puede hacer la obra en tu vida. Georgina, Dios te puede sanar. Bueno, al final de cuentas, yo tuve sepsis. Tuve porque ya no tengo. La enfermedad que mi mamá tenía. Mi mamá se estaba medicando todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Vivía medicada. Y pues a Georgina le dicen que tiene sepsis también. Y que tiene que vivir con patentes el resto de su vida. Por los siglos de los siglos. Hasta que ella se muera. Y pues yo digo, bueno, y mi esposo dice, pues bueno, yo me he hecho el compromiso de pagarte tus patentes cada 3 meses. Mis cuñadas me hablaban mucho de la palabra de Dios. Me decían, vamos, no, tráeme a tu pastor, le decían, nos damos una entre él y yo. Según yo, vamos a hablar de la Biblia, porque pues yo bien fundamentada en mi Biblia y en según lo que yo creía.
Mentira del diablo. Una ocasión, cuando ya estábamos horribles, nuestro matrimonio, en serio que a lo mucho de bonito duró como 2 meses. Bonito. Pero de ahí empezaron pleitos y pleitos y pleitos, golpes. Una forma muy triste. Engaños. Yo dije, ¿en qué momento vine a caer acá? ¿En qué momento? Entonces ese día me dijo Emanuel, ¿sabes qué? Me dijo llorando, maldito el día, así me lo dijo con esas palabras bien fuertes, maldito el día que yo me casé contigo. Porque estás re loca, me dijo. Yo no pensé que vinieras tan loca. Y te imaginas, o sea, yo traía las consecuencias de lo de pequeñita, o sea, de que había sufrido bullying. Luego en la adolescencia bullying. Lo bonito pues fue en la juventud porque pues me fui a estudiar, ¿no? Ahí estuvo muy padre cuando me fui a estudiar, según yo padre, pero estaba lejos de Dios. Y empiezan los problemas y me dice, ¿sabes qué? Te voy a dar dinero mañana y te vas a tu casa, porque yo ya no quiero nada contigo. Sí, me quedé así como que llora. Fíjense cómo es el ser humano, hasta que ve la necesidad, acude a Dios. Hasta que vemos la necesidad, amados hermanos, y Dios no quiere que acudamos a Él en medio de nuestras necesidades, sino en todo instante, en todo momento. Por eso dice la palabra, orad y velad para no caer en tentación. Cuando me dice eso, ¿saben qué hice? Después de ir a muchas campañas, yo bajé al templo ese día solita por mi propio pie. Era un domingo. Y estaba un predicador que era de Guatemala. Dios usa mucho, no sé qué tiene el sur, tiene un avivamiento tan bonito que sientes la presencia de Dios. No hay culto, de verdad que no hay culto en donde tú no veas que el Espíritu Santo se derrame. Hayan lenguas, hay interpretación, haya sanidad. De verdad es hermoso. Yo le doy la gloria a Dios porque me permitió convertirme en ese hermoso estado de Chiapas. Amo a Chiapas, aunque no soy chiapaneca, amo a Chiapas. Ese día llegó un predicador de Guatemala y me dijo la enfermedad que yo tenía, pero me dijo, pero en el nombre de Jesús, ten tu sanidad. Bendito sea Dios. Georgina se vuelve a ir. Está loco. Voy al siguiente mes a que me pongan la patente, porque era cada 3 meses, y me dijo el doctor, y le dijo a mi esposo, se echaron brujería, fueron con un chamán. ¿Qué hicieron? Nada. Te das cuenta que Gina ya va bajando, o sea, ya no está hinchada y no se ha venido a poner la patente. Después de que a mí no me daban esperanzas de vida, porque así me dijeron que yo tenía esperanzas de vida, porque esa enfermedad es de la era precámbrica, me dijo el doctor, no te encuentro nada. Aleluya. Amén. ¿Qué? Yo decía, ¿está mal este señor? Mira, te voy a hacer otro estudio, otro análisis. Pero no te encuentro nada. Y mi esposo decía, es que es Dios, Georgina, ya créele a Dios. Y efectivamente, hermanos, el Señor me sanó de una enfermedad que si buscan ahí en internet, la sepsis no es curable. Grande La Dios. sepsis es una enfermedad que te da en la sangre, que hace que se te hinche todo, tus órganos, todo. Y tienes que estarte medicando por el resto de tu vida. Aquí lo raro fue que de bebé yo no presenté absolutamente nada. Fue de grande. Fue extraño. Desde ese momento, pues empieza Georgina a decir, acepto a Jesús. Sí, amén. Amén. Pero yo le decía, ¿cómo no te acepté cuando tú me hablaste? ¿Por qué tuve que ser a jalones? Pero sabes que el proceso no empieza antes de que Georgina conociera a Dios. Muchos tienen la errónea idea de que venir a Jesús es como que calmar todo. Y sí, Él cambia y transforma, pero los problemas ahí van a seguir en tu vida, no van a cambiar. A veces nos venden un evangelio barato, como que de que te catafixio. Tú vienes, o sea, como que si pensáramos que Dios es un mercader, tú me das y yo te doy. Dios no necesita nada de ti. Tú eres el que necesita Amén. de Amén. Dios. Tú eres el que necesita de Dios. Dios, pues déjame decirte que no necesita nada de nosotros. Mi proceso no empieza, hermanos, cuando me fui a estudiar a Roma, ni todo. No, ahí no empieza. Yo decía, ya, mi matrimonio va a estar muy bien para gloria de Dios.
ahora sí voy a tener un matrimonio bonito. Empieza Georgina a meterse a los 5 meses que yo me convertí. Yo le decía al pastor Jairo, porque él es mi pastor, ya bautícenme, no, te tengo que discipular. Yo, pero ya acepté a Jesús, ¿no? Y dice, yo te tengo que discipular, porque no nada más es así, o sea, es lo que traigo. Le digo, pero es que Cristo ya me transformó. Le digo, en este tiempo el Señor vino a mi vida. Y sí, ese momento, cuando yo pasé y acepté a Cristo en mi corazón, yo sentí justo estaba esa alabanza de a tus pies. Cuando Él vino a mi vida y lo transformó todo, lo cambió todo. El coraje que yo tenía hacia mi familia, el resentimiento que yo tenía hacia los jóvenes que me hicieron mucho daño en Cuijingo, se terminó por completo. Gloria a Dios. Yo no le hablaba a mi hermana, 2 años estuve sin hablarle, porque nos peleamos por las herencias. Estaba resurgiendo lo mismo, lo mismito que pasó con la familia de mi papá venía con nosotros. Pero Georgina acepta a Cristo, y cuando Georgina acepta a Cristo, pues ya venía en la iglesia católica trabajando, y el pastor Tomás lo vio desde niña. Él me conoce desde pequeña, su esposa. Soy muy famosa allá, por el hecho de que traía mucho joven. Ahorita hasta hay cosas que digo, Señor, cuando vine a Cristo dije, perdóname, porque ¿cómo es posible que yo hice eso? O sea, te sientes sucio, te sientes mal. El simple hecho de besarle el anillo a ese señor que le dicen papá, porque no es papá, o sea, dice, y no le besas la mano, es el anillo, papá, del que tú le besas. Ojalá, de verdad llegó un momento que, Señor, ¿con qué me lavo? ¿Con lejía? ¿Con qué? Porque guácatelas. Bueno, pues empieza Georgina. El día de que me bauticé fue el mejor día de mi vida. El mejor. Mi suegra hasta mandó dinero para que a toda la iglesia se le comprara carne asada. Y Gloria mi esposo a Dios. dice, vamos a servir juntos en la alabanza. Y dije, gloria a Dios, sí, mi sueño. ¿No? Empezamos los dos a servir en la alabanza. De que me bauticé a los 6 meses al siguiente año. ¿Quién sabe? Pero bien rápido. Me dice mi pastor, el Señor me dijo que la deje como líder de jóvenes este año. Yo sí, dice, ya trae la experiencia. Ya trae la experiencia de haber sido misionera también, ya trae la experiencia con jóvenes ahí en su pueblo. Pues va a ser líder de jóvenes aquí. Me entregaron 2 jóvenes, la hija del pastor y uno de la alabanza. Y yo decía, Señor, Dios mío, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con las iglesias? ¿Qué pasa con los jóvenes de que ven los deleites del mundo y no se deleitan en el Señor? Es muy triste ver eso. Y sabes una cosa, yo dije, pues si no quieren los de acá, los de afuera sí. A esos hay que enseñarles. Por esos hay que ir. Y empiezo a buscar al Señor, empiezo a buscar su rostro. ¿Y sabes lo que pasa con los problemas? Se incrementan. Mi familia me deja de hablar, mi hermana me deja de hablar, mis tíos y tías me dejan de hablar porque dicen la evangélica. Aunque no estaba yo en Cuijingo, que estaba en Tuxtla, pero nadie me hablaba, nadie nada por mí, ni mi papá. Cuando él supo que yo me convertí, me dijo, tú estás bien loca, me dijo. ¿Cómo vas a creer? O sea, tú. Pues sí, ¿qué quieres que haga? Le digo, Cristo me enamoró. Bendito Dios. ¿Te enamoras? Pues por más que vengan, no es como el novio o la novia. Llueve, truene, relampaguee, tú estás ahí firme. Es así con Cristo. Apasionate de Cristo, enamórate de Cristo. El venir a ocupar un lugar no te hace cristiano. Yo lo vine a entender en estos años, casi 4 años de cristiana que llevo. No te hace ser cristiano. Hoy yo quiero motivarte, quiero que se encienda en ti ese fuego. Por las almas, no solo del pastor, es de todos nosotros. Nosotros como ovejitas nos tenemos que multiplicar, nos tenemos que reproducir. Amén. Tienes que hablarle al inconverso, tienes que hablarle a la persona que necesita de la palabra de Dios, porque allá afuera hay muchos niños sin Dios y sin esperanza que están sufriendo sin su padre, sin su madre, con personas que están en las cárceles, madres solteras. Mira la necesidad que hay a tu lado. Sí sufrimos. Claro que sí, porque ¿quién no sufre en esta vida? No te acongojes, no te acomplejes. Jesús te vino a enseñar lo que es realmente un gran sufrimiento. Y dice la Escritura que como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció, no habló. Sí hubo un momento en el que se sintió solo, pero el Padre siempre estuvo con él. Sí lo negó Pedro, sí le pasaron muchas cosas. Alimentaba a la gente, estaba con mucha gente cuando él les daba de comer. Pero cuando fue a la cruz del Calvario, Jesús estuvo solo, así con nosotros.
A veces tú te vas a querer alejar porque la gente, el hermano ya no te habló, o el hermano no te habló, porque no eres X para la gente. Yo vine a entender que mientras tú seas principal para Dios, no importa lo que digan los demás. Amén. Me dejan un año como líder de jóvenes, empieza mi proceso. Yo me empiezo a pensar que todo es miel sobre hojuelas. En una de esas había una bandita que estaba cerca de ahí donde yo vivía, que es en Capulines 3, que es cerca del Cañón del Sumidero. Eran como 35 chamacos que se drogaban. ¿Y qué creen que hace Georgina? Le dice el Señor, vas a ir con ellos. Y cuando yo me acerco con ellos, yo no trabajé ese año. Yo dije, Señor, yo te entrego mi título, yo te entrego todo por el agradecimiento a este año de que tú me alcanzaste. Hoy no trabajo, en este año no trabajo en el sanatorio, este año te lo doy a ti, porque me dejaste como líder de jóvenes. Y dice la palabra de Dios que el que sirve a dos amos, ¿cómo me va a quedar mal? Y yo le decía, yo no te quiero quedar mal a ti. Estaba tan agradecida con Dios que había alcanzado mi vida, había sanado mis heridas. Lo feo que yo sentía porque no tenía a mi mamá, pues se había esfumado, se había ido, yo me sentía viva. Sí, amén. Empiezo a predicarle a los jóvenes y que se enojan en mi iglesia porque los llevo, pues obviamente, tatuados, con arete. Llegaron ese día como 15 chamacos ahí en la iglesia. Y el pastor me dijo, mire, cuando traigan los jóvenes pida permiso, porque se contaminan los otros. Y yo, ¿cuáles otros? ¿Y bien? Grande es Dios. ¿Cuáles otros, pastor? ¿Y bien? Aleluya, amén. No hice caso, doblaba rodillas. Señor, alcánzalos. Señor, día y noche, alcanza a esos jóvenes. Alcanza las vidas de sus padres. Señor, alcanza todo el tiempo, pidiendo, intercediendo. Aunque mi vida estaba hecha añicos, porque mi matrimonio iba de mal en peor. Una hermana de la iglesia se metió en mi matrimonio, de la misma iglesia donde yo acudía. Y yo pensaba que pues iba a terminar todo, hermanos. Aguas con eso, aguas con las redes sociales. No es bueno que los hombres casados tengan amigas, ni es bueno que las hermanitas casadas tengan amigos, porque eso ya no va. El diablo se mete, y si tú le dejas un huequito, destruye tu matrimonio. Y ahí fue donde yo fui procesada. Cuando termina el año, pues le entregamos al pastor como 45 jóvenes. Para gloria de Dios, 10 eran nuevos y los otros pues eran mis mismos hijos de los hermanos de la iglesia. Empezamos a motivarnos. Y el pastor me dijo, hermana, hay jóvenes. Ahora sí en la convención que hacemos hay jóvenes y le doy gracias a Dios por su vida. Yo no hice nada. Sierva inútil soy delante de Dios, le decía el pastor Jairo. Sierva inútil soy, pastor, porque me hubiera gustado hacer más. Yo pensé que me iban a dejar ese año en la directiva. Ni una directiva cambiaron, solo la mía. Yo dije, pero tan mal hice las cosas, Señor. Y yo me hinqué ese día cuando dieron los nombres de los líderes y cambiaron. Y yo, ¿pero por qué? Y yo me acerco a mi pastor, le digo, pastor Jairo, no llore, hermana. Yo temblaba porque estoy muy enamorada del Señor. Le decía, ¿por qué no me elegiste este año? Yo te quiero servir, no estoy en nada más que en la alabanza. ¿En la alabanza qué voy a servir? O sea, sí, el Señor te canta, te alaba, pero yo quiero servirte, darte gloria. No solamente estar parada, Señor. Yo no nací, yo le decía al Señor, yo nací para adorarte. Si los hijos de Eli no quieren, yo sí quiero. Yo sí quiero, Señor, usa mi vida. Bendito sea Dios. Díselo. Porque te viene algo más grande. Y siempre me ha dicho, la gloria postrera va a ser mayor que la primera. La gloria postrera va a ser mayor que la primera. Y el Señor no me quería en Tuxtla, porque en Tuxtla ya hay mucho cristiano. Y entre ellos se reproducen. Pues yo recibo esta noticia que les dije, lamentablemente, de una hermanita que por desgracia pues se metió a mi matrimonio y me destrozó el alma. Cuando viene todo esto, el diablo se mete. Y yo un día, de repente, agarro todas mis chivas y vámonos, yo me voy de acá. Pues el Señor ya sabía. El Señor sabía que no me tenía que dejar como líder de jóvenes el paso, porque nomás se los iba yo a dejar de vuelta así. Exactamente fue un 1 de febrero, hace 2 años, que yo volví a regresar a México, ya siendo cristiana. Mucha gente no sabía que yo era cristiana. Cuando yo regreso a Huijingo, pues la gente me sigue hablando normal, como todo, ¿no? Hay gente que sí te quiere y gente que no. Después de ver a la Georgina altiva, ya ven a una Georgina cambiada. Dicen, órale, ¿y esta qué le pasó?
la que nos insultaba y nos trataba, regresa Georgina a Cuijingo y empiezo a congregarme en Monte Ararat, porque yo también me convertí en una de las iglesias de Izipar. Yo dije, bendito sea Dios, ¿quién iba a decir que aquí bien cerquita, no? Me iba a quedar la iglesia. Y aquí es donde realmente puedo decir que de todo este tiempo, este poquito tiempo que yo llevo de cristiana, puedo ver la gloria de Dios a pesar de los problemas, a pesar de las luchas, a pesar de lo que ha habido. Vengo, formamos una muy buena amistad con el pastor de esa iglesia. Al año siguiente, pasa ese año y yo me sentía inútil, me sentía inservible, me sentía mal, porque a mí no me gusta llegar a un culto y sentarme solamente. Discúlpenme, hermanos, yo no quiero aquí insultar a nadie, y nunca lo voy a hacer. Pero en mi persona, yo no soy una persona un cristiano de domingo o de jueves o de martes de culto, no. Yo le decía, usa mi vida. ¿Qué quieres que haga? Porque uses mi vida. Yo nací para adorarte, Señor, aunque mi mamá no me consagró en un templo, ella dijo desde su vientre que yo iba a servirte. Cuando me fui a Roma, pues pensaron que iba a ser una monja jesuita. Pues no, ¿verdad? Cuando regreso y estoy trabajando en Monte Ararat, me dice el pastor, el siguiente año vamos a cambiar la directiva. ¿Y qué creen que hacen los jóvenes del templo? Eligen a Georgina. Me dicen Coca. Nombre tan feo, nunca me ha gustado, pero ya le dije al Señor que me vea la resignación. Me eligen los jóvenes. Mi esposo vino un tiempo para aquí, para Cuijingo, y volvemos a los problemas. Volvemos a lo mismo. Y yo le decía, ¿pero por qué? Yo sí le decía al Señor, ¿por qué? Porque te callas y tú me adoras. Digo, pero yo te pedí una familia, la familia que yo no tuve. Pasa el tiempo, estamos trabajando enero, febrero, marzo, abril, mayo. 5 meses Dios me permitió estar en Monte Ararat sirviendo como líder de jóvenes. Le empiezo a decir al pastor que necesitamos hacer un cambio. El cambio de evangelismo, de evangelizar, de dejar de venir a sentarnos nada más. ¿Y saben lo que me dijo? No, hermana, es que aquí no trabajamos así. Digo, entonces, no, hermana. Agarraba yo a los jóvenes, me iba yo a las esquinas y órale, cántele, vamos a cantar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a los hospitales a dejar comida, vamos a evangelizar a tal lado, vamos al tianguis aquí, vamos a repartir volantes, pero no nomás se lo vas a aventar, sino que vas a hablar de la palabra de Dios. Me vengo enterando que los jóvenes y el plan de salvación se sabían. A ver, hermanos, ¿se saben el plan de salvación? Amén, gloria a Dios. ¿De qué le vamos a hablar a los inconversos? Te tienes que preparar, no te tienes que quedar enano espiritualmente. El venir al templo no te hace crecer espiritualmente, te hace ser un congregante. Pero el crecer espiritualmente a ti te hace el alimentarte de la palabra, el buscar el rostro de Dios. El buscar el rostro de Dios, la oración es el agua del cristiano. El cristiano sin el agua se muere. ¿Cuántos días puede durar un ser humano con comida sólida? Perdón, sin comida sólida. ¿Cuántos días? ¿Cuántos? 20 días. De 20 a 25 días aguanta el cuerpo del ser humano. Pero sin agua, ¿a los cuántos días se deshidrata? 2 o 3 días la persona está muerta. Así ustedes, hermanos. Así nosotros, así yo. Podemos estar leyendo Biblia y Biblia y Biblia, pero si tú no oras, tú no conoces a Dios, tú no tienes esa comunión con Dios, no sabes quién es Dios, no sabes qué Dios quiere para tu vida. La oración es la parte fundamental del cristiano. Sin oración, discúlpame, pero es como que si dijeras, voy a la escuela, estudio, pero no hago tareas, no hago nada. Nomás voy a ir hecho la flojera. Así es el cristiano. ¿Cómo para lo secular te preocupas porque tus hijos aprendan a leer, aprendan a escribir? ¿Y por qué para las cosas de Dios no? A mí me da mucha tristeza ver que hay niños en iglesias que ni siquiera 5 textos bíblicos se pueden saber. Haces esgrimas por conocimiento y por rapidez. Esto es triste. Cuando yo llego a Cuijingo y empiezo a ver que el cristianismo se toma de una forma, dije, no, el Señor no quiere religiosidad.
El Señor a mí me dijo que no quiere religiosidad. Él está harto, y se lo decía a los fariseos y se lo decía a los escribas. Estoy harto de su religiosidad, de que vengas y te sientes y que no veas por la necesidad que hay afuera. Cuando el pastor no le empieza a gustar lo que yo hago, pues él me mandaba solito a ver a las almas. Que llegaba un hermano porque quería que oraran por él. Yo trabajaba con él como secretaria para tener una manutención, le hacía factura, le hacía complementos de pago, tiene una pyme. Y yo, pues bueno, vuelvo a dar mi título, Señor, aquí está mi vida, aunque esté completamente deshecha por mi matrimonio. ¿No me has dado hijos?, le decía al Señor. Yo quiero hijos, yo quiero darles ese amor que no tuve de niña a mis hijos. Me decía, no es tu tiempo, no es a tu tiempo, es al mío. Y te esperas y te callas. Me tuvo el Señor que procesar de una forma muy fuerte, pasarme por un desierto muy fuerte. Empieza enero, febrero, marzo, abril y mayo. Empiezo a buscar más el rostro de Dios. Empiezan a venir jóvenes a Cristo, y uno de ellos es mi sobrino. Amén, gloria a Dios. Y empiezan a venir más jóvenes con problemas de homosexualidad, con muchos problemas. Y el Señor me decía, está afuera, ya viste que está afuera. Pero empezamos así, empieza a decir el pastor, tiene vanagloria. No, tiene vanagloria. Su esposo la dejó, anda con un hermano de la iglesia para acabarla el otro líder de jóvenes. No, le digo, no. Pues andamos muy juntos, sí, porque andamos evangelizando en las calles, dábamos palomitas, dábamos pelotas, citábamos a cine para niños, cine para adultos, así para la gente adulta, o sea, películas bíblicas, todo eso se empieza a dar en Cuijingo. Empezamos a salir a las calles y me juntaba yo a todos los jóvenes, y una camioneta que tiene un hermano que se llama José Manuel. Nos juntábamos a los jóvenes y poníamos nuestras bocinas. Y íbamos gritando por todas las calles de Cuijingo que Cristo vivía. Y muchos jóvenes les preguntaban, oye, ¿son bien felices ustedes? Pues no somos felices, pero está Cristo en nuestro corazón. Y yo empiezo a ver la gloria de Dios porque vienen jóvenes, vienen. Y llega un punto en el que me dice el pastor, hubo un malentendido con una hermana. Yo le dije, pues tráigala, vamos a platicar. Me dijo, no, porque ella es simpatizante del bautismo y usted ya es bautizada. Se sienta y se calla. Voy a visitar a mi familia, voy a visitar a la gente, porque empecé a predicar, empezamos a visitar a muchas almas. Y me siguió y me dijo, usted se sienta y se calla. Cuando a mí me dijo eso, a mí me rompió en 1000 pedazos. Me quitó lo único que a mí me tenía de pie. El evangelizar a la gente, el tocar puertas a la gente. No sé por qué, hermanos, no sé por qué el Señor me ha puesto esto, y a veces yo le digo, quítame, porque no quieren entender. Y me dice, no, ten más amor para el necesitado, más amor para aquel que no me conoce, más amor para el drogadicto, para el homosexual. Ya déjenlos en paz, no. Me dice el pastor que me siente. Pues yo sigo yendo al templo, me sentaba yo hasta atrás, le decía, Señor, pero ¿por qué me tienes aquí? ¿Por qué? Si yo te estoy sirviendo. Los jóvenes ya no están visitando a los otros jóvenes, se vino todo abajo. Eso fue realmente lo que a mí me dolió, no fue el haberme quedado sin mi mamá, no fue el que el Señor haya procesado mi matrimonio, no fue eso. Lo que a mí me dolió en el alma fue cuando me dijeron que me sentara en una silla. Me dolió mucho. Empecé a agarrar mucho coraje. En eso me dice una amiga que tengo en Tlaxcala, ¿sabes qué? Que hay una vacante en un sanatorio, ¿quieres trabajar? Bueno, y me voy a Puebla a trabajar en una clínica que se llama Mindful. En el mes de junio me voy. Y todos me empiezan a decir, la hermana Gina nos dejó. Y empezaron a decir que yo los había dejado a los jóvenes, a jóvenes nuevos, a familias nuevas. Y Gina, ¿dónde está? Gina se fue. Gina no los quiere. Gina se fue con otro hombre. Señor, santo Dios. Y empieza mi desierto. Porque cuando yo me fui, el Señor me decía, tienes que ser valiente y esforzada y quedarte. Habían hermanos que me decían, quédese, la apoyamos a abrir, si es posible, una nueva misión. Y yo, es que yo no sé, o sea, a mí me tumbaron, a mí me quitaron todo lo que yo tenía. Y dice la Biblia que tenemos que sujetarnos a nuestros líderes, y él es mi líder. Sí, pero si tu líder no quiere trabajar, y si Dios a ti te puso, si los hijos de Elí no quieren,
Si los hijos de Eli profanan el altar, tú fuiste consagrada para adorarle a Dios. Y me voy. Y empieza un desierto horrible. ¿Saben por qué un desierto? Porque yo no sé si en ese momento contristé al Espíritu Santo. No sé qué pasó, no le he preguntado al Señor. Pero yo no sentí la presencia de Dios en junio, julio, agosto, septiembre. El Señor se había sumado. Yo no me congregaba, porque pues me dediqué a trabajar. Dije, pues voy a trabajar de nuevo. Y empieza mi desierto, es un desierto horrible. Dice una canción que canta una pastora: que me falte todo, menos tu presencia. Que se vayan todos. ¿Menos quién? Menos el Espíritu Santo. Dice, que me quiten todo, decía esa alabanza. Pero algo que jamás van a poder lograr en mi vida: que yo deje de alabarte y glorificarte. Y es donde me venía la parábola de los talentos, donde dice la palabra que a uno se le fue dado ¿cuántos talentos? 5. ¿Al otro? ¿Y al otro? 1. El que le dieron 5, ¿qué pasó con esos otros 5? 10, ¿verdad? Al que le dieron 2, ¿qué pasó con esos talentos? Pero al que le dieron 1, dice la palabra: he visto, Señor, que eres de duro. Eres duro. O sea, seguir a Cristo, hermanos, no es fácil, pero es lo mejor que tú puedes hacer. Es lo mejor, hermanos. De verdad, yo quiero compartirles esto, motivarles a esto. Dice la palabra que ese siervo inútil fue arrojado a las tinieblas. También puedes perder tu salvación. Dice que el hacha está puesta bajo la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. ¿El fuego qué es? El infierno. El lago de fuego cuando venga el juicio para la tierra. Puedes perder tu salvación. El estar sentado en una silla no te hace ser cristiano ni cristiana. No te hace. Si no hay fruto, si no tenemos fruto, ¿qué va a pasar? Vamos a ser cortados y echados al lago de fuego. ¿Saben por qué el Señor permitió que pasara un proceso de un desierto de 4 meses? Porque después yo volví a escuchar su voz. Aleluya. Quiero que regreses a Cuijingo y quiero que dejes tu trabajo. ¿Por qué? Porque lo digo yo, Jehová. Y lo vas a hacer y me vas a obedecer. Hoy te vas y ya no regresas. Ok, le dije, está bien, me voy. Dame una señal de que yo no estoy loca, le dije. Porque allá en mi pueblo van a pensar, si yo empiezo solita, como loca, van a decir que estoy mal, estoy chiflada. O le quiero hacer competencia al pastor Alejandro. Y yo no quiero eso. Y una hermana que me habla, oye Gina, dice, como a los 5 minutos recibí una llamada. Cuando tú crees en Dios, tú ves la gloria de Dios. Y cuando es propósito de Dios, no hay diablo que se interponga. Me habla una hermana y me dice, oye Georgina, me dice mi líder de evangelismo que cuando vamos a tu pueblo a evangelizar. ¿Y cuántos jóvenes son? Me dijo que iban a llegar como 70 jóvenes. Bueno, al final llegamos solo 17, porque dice que algo así de extra normal pasó, de que siempre llenaban carros, el carro completo, y que esa vez no pudieron llenar el carro, que quién sabe qué pasaba. Dice, yo sé que algo grande viene para Cuijingo, porque hubieron una de cosas, Gina, no, si yo te contara, me dijo, muchas cosas que impidieron que nosotros vinieran tantos jóvenes, pero estamos los que tenemos que estar. Empezaron a evangelizar con nosotros, y ¿qué creen? Abrieron lugares, abrieron hogares, el visitar a las almas. Dije, Señor, de aquí soy. Mi familia, para gloria de Dios, mis primos, 3 de mis primos se convirtieron, 2 familias se convirtieron cuando estábamos con los jóvenes como líder, se convirtieron 5 familias para la gloria de Dios, familias completas, no a medias, completas, sino cristianos a medias. Hasta decía este hermano, hermana, creo que usted es más cristiana que mucha gente que yo veo en los templos. Usted se sabe más textos bíblicos y sabe más de la Biblia que muchos hermanos que yo veo en el templo. Yo dije, de aquí soy, porque vamos con los nuevos. Y me decía el Señor, la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Y ¿sabes? Dios sí me trajo por un propósito a Cuijingo. Y ahora estamos evangelizando a las almas en Cuijingo. Estamos levantando para la gloria de Dios y estamos pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría para que ese pueblo se convierta.
Dice la palabra que un poco de levadura leuda toda la masa. Yo le decía, yo no quiero, Señor, porque tú me lo dijiste, que tú ya no querías ver más cristianos religiosos. Ya no es la religión, hermanos. Muchos dicen, es que yo soy del templo, yo soy evangélico, yo soy católico. En alguna parte de la Biblia dice que Jesús vino a poner alguna religión. ¿Por qué te pones esa etiqueta? Cristo no es religión. Yo veo ahora la gloria de Dios porque estamos visitando hogares y yo soy feliz. Yo soy feliz visitando, viendo por mi comunidad, viendo por aquellas personas que quizá un día no daban nada por mí. Ahora me dicen, ¿y cómo? O sea, ¿cómo es que Cristo te alcanzó? ¿Cómo es que tú vienes estudiando en tal parte? Sí, no fui yo. Es el Espíritu Santo el que les da convencimiento. Y yo veo la gloria de Dios y yo sé que Dios tiene un gran propósito para Cuijingo. Y el Señor me decía, quiero una iglesia grande. Mi hermana Agustina tuvo también sueños. Dios me habló a través de la vida de mi hermana Agustina, porque yo no quería entender. Dios me habló a través de la vida de otros siervos que decían, eres tú la que tiene que empezar a trabajar con los jóvenes. Porque ahí está todo, en los jóvenes está todo. Mis hermanos, yo les motivo en el nombre de Jesús la parábola de los talentos. Que el Señor cuando venga, no los venga a hallar sin fruto. ¿Sí? Y para finalizar, hermanos, quiero que te pongas de pie, amén. Quiero que te pongas de pie. Bendito sea Dios. Amén. Les voy a contar una historia. Miren, aquí a veces somos bien miedosos para predicar el evangelio y a veces con eso negamos a Jesús. Cuenta la historia de este himno que en la India había una familia. A lo mejor algunos de ustedes ya escucharon esta historia y de cómo viene este hermoso himno. Dicen que había una familia, había un papá, una mamá y 2 hijos. Entonces un día el jefe de la aldea de ahí del país de la India sabe que este señor se convirtió al cristianismo. ¿Y saben? Los mandaron a llamar en plena plaza, a media plaza. Y llega la familia, llega mucha gente con palos y muchos machetes y muchas cosas queriéndolos linchar porque estas personas se habían convertido al cristianismo. Y le dicen a este señor, si no te arrepientes y si no niegas a tu Dios, vamos a agarrar y vamos a matarte a un hijo. Es la primera advertencia. Ustedes que son padres, ¿qué se ha de sentir que te maten a un hijo? Horrible, ¿no? O sea, yo creo que no, ni siquiera lo quieren pensar, horrible se ha de sentir. Y mientras esto pasaba, dice la historia que este hermano empezó a cerrar sus ojos. Y yo te invito a que cierres tus ojos en esta hora, ¿amén? Y mientras asesinaban a su hijo enfrente de él decía, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y asesinaron a su primer hijo. Y le dijeron, si no niegas a tu Dios, matamos a tu otro hijo. ¿Y saben lo que él dijo? Jesús está ante mí, el mundo atrás quedó. Jesús está ante mí, el mundo atrás quedó. Jesús está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Le dice, no quisiste negar a tu Dios, te vas a quedar solo, vamos a matar a tu esposa. ¿Y saben lo que él dijo? Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo.
familia de este hermano. Asesinaron a sus 2 hijos, asesinaron a su esposa. Y le dijeron, tienes una última oportunidad. Si no niegas a tu Dios, tú vas a perder la vida. Y él muriendo cantó este himno que ahora nosotros tenemos como un legado precioso. No hace falta que alguien venga y te diga que te va a asesinar. A veces tú no aceptas seguir a Cristo porque lo niegas con tus actitudes, con tu falta de fe, con tu falta de amor hacia su obra, con tu falta de apasionate. Ten pasión por la obra, enamórate. Dios quiere gente enamorada. A Dios ya le cansó ver religiosos. Dios no quiere más religiosos. De domingos, de sábados, de lunes, no sé cuándo tengan sus cultos. Dios no quiere eso. Dios le decía a los escribas y fariseos que no fueran religiosos, no seas religioso. Sal de tu confort, evangeliza, habla, predica. La gente de afuera necesita tener Dios y esperanza. Y así podamos cantar todos juntos este legado que este hermano nos dejó tan hermoso. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelva, aunque te digan el aleluya, aunque me llamen el aleluya. Vamos, dilo con orgullo, aunque me llamen el aleluya. Es un privilegio, aunque me llamen el aleluya. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Vamos, y he decidido, vamos. He decidido seguir a Cristo. Vamos, dilo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo. Vamos, y las cosas viejas se fueron. Las cosas viejas ya he dejado, vamos, ya he dejado. Mi Jesucristo, di, mi Jesucristo me ha transformado. Las cosas viejas ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Vamos, di, he decidido, dilo con todo tu corazón, iglesia. Hemos decidido seguirte, Señor. Y es la mejor decisión, Señor, que pudimos haber tomado, Señor. Seguirte a ti, Señor, Espíritu Santo de Dios. Llena nuestras vidas, Señor. Ven, Espíritu Santo, yo sé que estás aquí, Señor. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Así es, Padre, desde ese momento, Señor, que hemos decidido seguirte, Señor. Aquí está nuestras vidas. Gracias. Gracias porque tú transformas. Gracias porque tú libertas, Señor. Y de lo más vil, sucio y despreciado, tú haces algo maravilloso, Señor. Gracias, Padre Celeste. Amén, hermanos. Pues el Señor les bendiga. Ánimo, una iglesia apasionada. Amén. El Señor les bendiga. Vamos a orar por la hermana. Ella necesita Bendito más sea y más de Dios, Señor. así como nosotros. Que Dios la siga usando, que Dios la fortalezca en lo que tenga que hacer. Y pues yo como líder nacional que soy y como pastor de este lugar, tiene todo nuestro apoyo a donde quiera que esté, ¿sí? Y si es necesaria una cobertura, la tiene de parte de esta iglesia, así como la estamos dando con el hermano Mario Pacheco hasta Villa de las Flores. Le damos al hermano Mario, al hermano Alfredo Huichapa, le damos a hermanos en Sonora, así también se lo podemos dar a la hermana Georgina. Amén. Y tendrá todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo.
y lo digo en mi calidad como de pastor y de líder nacional que soy. Amén, aleluya. Vamos a orar por esta hermana, decirle que Dios bendiga a su hermana Georgina, la siga ayudando, la siga usando de una manera poderosa y grande. Padre amado, que vive y reina en el alto cielo y en todo lugar. Padre, gracias por la vida de su hermana Georgina, porque Señor, Gracias, Padre. ella, Señor, le ama, le adora. Señor, usted nos da de su revelación, Padre, nos da de su discernimiento y sabemos que ella, Señor, le ama y ha dado todo por usted. Como también, Padre bendito, Señor, así como dice el apóstol Pedro, que hay veces es necesario que nuestra fe sea probada, así como el buen oro, que tiene que ser pasado por fuego. Padre bendito, Señor, y ella ha estado en ese proceso. Señor, ayúdele, fortalézcale, llénela más y más de la unción de su Santo Espíritu. Dele palabra aún más de ciencia, de conocimiento, Señor, porque ella ha crecido a pasos agigantados. Cuando ella fuera una bebé en el cristianismo, ya es una joven en el cristianismo. Señor, sígale usando, ayúdele, bendígale, Padre Celestial. La ponemos en estas manos, Padre, que sepa ella, como dice su palabra, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas y de este siglo. Señor, nosotros le amamos a nuestra hermana, le cobijamos, Señor, Padre bendito, y usted le da la cobertura de lo alto. Porque como dice su palabra, aunque su padre y su madre le dejaran, Jehová con todo le recogerá, con todo te recogerá. Señor, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay poder en Cristo que el Señor nuestro. Le amamos, le adoramos, bendecimos y exaltamos su nombre. Sea alabado, glorificado su santo nombre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias le damos, Padre. Gracias por la vida de nuestra hermana. Aleluya. Gracias, hermano, por estar aquí. Padre amado, una vez más nos acercamos ante su presencia y al trono de su gracia, Padre, para dar gracias por este culto de avivamiento, de edificación, Padre, de fortaleza que anima nuestras vidas, anima la vida de los hermanos, de los jóvenes, de los ancianos, de los adolescentes. Señor, aún a mi vida, Padre, gracias por la vida de su hermana Georgina, gracias por la vida de los hermanos que esforzaron por venir, estar en este lugar. Padre, que siempre estén aquí alabando y glorificando su dulce nombre, Padre, porque usted viene por una iglesia viva, por una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia viva, despierta, llena, ungida con la unción de su Espíritu Santo. Gracias, bendiga a su pueblo ahora, que el amor del Padre, que la gracia de su Hijo y la comunión del Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Aleluya, aleluya, amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Va a haber talento, hermanas, así. Va a haber talentos, vamos a poner las mesas.